dispongan, amados hermanos, para poder leer las Escrituras y dejar que sea Dios que empiece a hablar a nuestra mente y a nuestro corazón. Traemos tantas cosas en la mente, traemos tantas situaciones y a veces por alguna otra causa a veces tenemos como recaídas, ¿no? Muchas veces de todo lo que estamos viviendo, las circunstancias que estamos pasando, las noticias que oímos, y es impresionante todo lo que estamos siendo bombardeados de situaciones en nuestra vida que nos hacen o procuran hacer que nosotros nos apartemos de nuestra fe, pero eso no debe de suceder, porque la fe es algo muy precioso que Dios nos ha dado, que es la confianza en Él, y necesitamos seguir confiando en Él siempre, a pesar de todas las situaciones o problemas que enfrentemos, porque nuestra fe tiene que ser probada, y es probada con fuego. Y me llama mucho la atención que los grandes predicadores o la gente que está saliendo en YouTube y que es gente que es muy estudiosa de las Escrituras, concuerdan con algunas cosas que yo desde un principio de todo este problema de la pandemia les había compartido, y ahora todos se dan cuenta, ¿verdad?, que estamos pasando por una serie de acontecimientos que están marcando la vida de esta generación tan difíciles, y que lo único que nos hacen ver y manifestar es el tiempo tan cerca, y ya no sé si es privilegio o no, aunque debería de serlo, porque estamos en la última generación, y todos los acontecimientos apuntan a las profecías que Dios ha dado, y nos llena de gozo porque afirma nuestra fe, y entonces sabemos que estamos en el verdadero, en nuestro Señor Jesucristo. Y le doy muchas gracias a Dios porque nos da la oportunidad de seguir avanzando. Yo sé que mañana es Día de las Mamás y que pues merecen siempre, ¿verdad?, todo nuestro respeto como varones por todo el trabajo que ustedes realizan, por todas las actividades que hacen. Dios no se equivocó al darnos una mujer, una ayuda idónea, y gracias a todas las mamás, gracias a todas las mujercitas y a las que están en esa preparación. Algunas ya están en edad de merecer, ¿verdad?, las jóvenes, y ya están en ese proceso, y algún día tendrán una pareja que las ame, las respete, que formen una familia, y tendrán el privilegio de tener hijos, y ahora entrarán al otro lado de la moneda, y vamos a ver si es cierto todo lo que decían, ¿verdad? Pero le doy gracias a Dios que a pesar de todos los acontecimientos de verdad impresionantes que estamos viendo, y yo les decía a los líderes el viernes, solamente los dormidos, los cristianos dormidos, no se dan cuenta de lo que está pasando. Pero lo que estamos, porque la Biblia enseña que había una iglesia que estaba siempre al pendiente de todas las cosas. Y esa es la iglesia de Jesucristo, la que está al pendiente de todas las cosas, la que empieza a entrar más en oración, más en dependencia a Dios, se empieza a aferrar más a su Señor, porque los tiempos son malos. Entonces yo pude haber preparado un mensaje para estas mamás hermosas y todo eso, pero siempre he sido respetuoso de lo que Dios a mí me ha mandado. Si a través de lo que nosotros estamos compartiendo hubiera venido un mensaje en el cual se pudiera predicar acerca de lo que es las cuestiones de la familia y esas cosas, pues lo predicaría, hermanos, pero yo siempre he sido respetuoso de lo que Dios me ha mandado, y pues hoy nos toca seguir avanzando en el conocimiento de las cosas que Dios nos ha encomendado, hermanos, que aprendamos y que sepamos. Y estábamos viendo la semana pasada los 9 aspectos, o los primeros 3 de los 9 aspectos de la misión inicial de los 12 apóstoles. Pues hoy vamos a ver otros, a ver cuánto nos alcanza el tiempo,
la agenda está muy apretada el día de hoy, porque ustedes saben que nosotros somos una iglesia muy abierta, hermano, para toda la gente que nos pide oración, que pide esta humilde iglesia, que oremos por ellos para que puedan ellos enfrentar todas las responsabilidades que tienen en su vida, ¿verdad? Entonces, pues esta iglesia siempre está abierta a esto, hermano. No es proselitismo, no es nada de eso, hermano, porque yo no los incito a nada, solamente les pongo las propuestas, y solamente Dios, que conoce sus corazones y que a cada uno de nosotros nos lleva a tomar una decisión particular, pues cada uno la toma, hermanos. Yo soy de las personas que hasta que estoy en el momento oro a Dios y digo, Señor, ¿hacia dónde dirijo mi voto? Y ahí lo pongo. Es mi forma, no sé su forma, yo respeto también la de ustedes. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de eso, hermanos, y ser abiertos, porque si nosotros no oramos por la gente, entonces ¿quién lo va a hacer? La pregunta, ¿no? Entonces, la gente está muy fuerte. Tenemos una visita en un ratito, pero también vienen los niños porque tienen un regalo para sus mamás, tienen algo especial para ellas. Entonces, pues yo les pido su paciencia. Trataré de ser breve, pero conciso y preciso en lo que Dios quiere mandarnos, y que sea la voluntad de Dios en esta mañana, amén, y que Él haga su perfecta voluntad como ha sido siempre en esta iglesia. Así que vamos a ver otros 3 aspectos, espero yo, de la misión de los 12, o la misión inicial, donde vamos a tomar esos principios de lo que el Señor quería enseñarles. Vimos la semana pasada que el Señor les quería enseñar a ser obedientes en el versículo 5 y 6, al darle las instrucciones. Lo único que estaba Él enseñando, tratando de enseñar a sus discípulos, es la obediencia. Cuando alguien nos da una instrucción, ¿qué requiere de la instrucción? Obediencia. Entonces, es fácil entonces discernir que lo que el Señor quería enseñarle a sus discípulos era obediencia. Posteriormente vimos que Él quería enseñarles a administrar la enseñanza, porque aquellos que somos portadores del mensaje de Dios somos administradores. Y cuando vemos que algo o alguien se levanta en contra del Evangelio de Jesucristo con una doctrina falsa, pues tenemos que levantar la voz, le duela a quien le duela, y se digan la palabra que se digan. Porque la Biblia, hermanos, nosotros siendo los administradores, pues ¿cómo vamos a permitir que alguien, ¿verdad?, se atreva a transgredir las cosas que el Señor Jesucristo ha dicho tan claras? Y que, como lo hemos visto en el instituto que Dios nos ha permitido abrir en esta iglesia, que mucha gente hace sus interpretaciones muy privadas porque no conoce las reglas hermenéuticas, o las conoce pero nunca las ha aplicado, y como no las ha aplicado, pues no sabe cómo llevar a cabo las traducciones bíblicas y poder entender correctamente los pasajes en su contexto. Que la Biblia se explica sola, que si hay un versículo que yo no entiendo, tengo que buscar otro que me arroje luz sobre el mismo tema, y que no puedo yo tomar un libro que es histórico para sacar una doctrina, y viceversa. Entonces, son cosas, hermanos, que si nosotros nunca las hemos aplicado y solamente sabemos, pero nunca las hemos aplicado, pues entonces vamos a tener problemas. Y lo peor de todo es que empezamos nosotros a presuponer cosas que la Biblia no dice, porque dice Romanos 4, que nosotros no debemos de pensar más allá de lo que está escrito. Entonces, en esos márgenes, nosotros debemos de saber la buena voluntad de Dios. Así es que acompáñeme en el capítulo 10 del Evangelio de Mateo, porque ojalá Dios me permita terminar hoy todos esos puntos, para que la próxima semana, hermanos, Dios nos pueda dar un mensaje que ha puesto en mi corazón acerca de qué son los verdaderos servidores de Dios. Y van ustedes a ver, porque este es el preámbulo de la preparación de esos servidores de Dios que impactaron al mundo, y que hasta más de 2000 años tenemos hoy aquí, ¿verdad?, esa evidencia. Así es que en el capítulo 10, en el versículo 9 y 11, dice la palabra de Dios estas palabras: no llevéis oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el obrero es digno de su alimento.
Pero en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos de quién de ella es digno y quedaos ahí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saludad. Y si la casa es digna, vuestra paz vendrá sobre ella, pero si no es digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Padre, te doy muchas gracias en el nombre de Jesús, por tu palabra que es verdad, Señor, porque desde la eternidad habías tú determinado que esta palabra hoy sería predicada en este humilde lugar, donde tu Espíritu Santo haría la obra, Señor, que tú quieres hacer en esta mañana, de enseñanza, de edificación y de salvación para todo aquel que cree, Señor. Bendito seas por tu bondad y misericordia en nuestra vida, Señor, y te damos gracias porque nos das la oportunidad y el privilegio de predicar tu palabra en el nombre de Jesús, tan abiertamente, Señor, aquí en Mezclalpan. Amén, amén, amén. El cuarto aspecto, amados hermanos, de la misión inicial de los apóstoles está en el versículo 9 al 11, y lo que el Señor quería que los discípulos aprendieran es la plena dependencia de Dios. Porque todo cristiano debe de aprender a depender de Dios. El verdadero cristiano no depende de las circunstancias, no depende que si subió el dólar, que si bajó el peso, que si se están perdiendo los trabajos. El verdadero cristiano depende siempre de Dios. Su fe, su esperanza, su consuelo y toda su voluntad está puesta en el Señor. A él no le importa si lo corrieron, si perdió el trabajo, sabe que el Señor es el proveedor y que no ha visto una casa de un justo desamparado, ni que su casa mendigue el pan. Así, amados hermanos, mucha gente piensa que cree en Dios, pero no le cree a Dios, y esa es la diferencia. Es por eso que Dios da instrucciones, y en el momento que nosotros creemos lo que Él está diciendo, en ese momento la fe está siendo puesta en su lugar que debe de estar, que es la confianza en nuestro Dios. En la carta a los Romanos, amados hermanos, si me quieren acompañar, cuando el apóstol Pablo está enseñando a la iglesia acerca del testimonio de Abraham. Todos sabemos que Abraham es el padre de la fe. Sabemos que Abraham creyó a Dios sin haberlo visto, solamente en su mente, en su corazón, escuchó la voz diciéndole: sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Y entonces viene la prueba de su fe, porque la promesa de Dios era que tendría un hijo. El Señor no le dijo en cuánto tiempo sería, tampoco le dijo cómo sería, pero la promesa estaba latente. Así, cuando nosotros recibimos una promesa de parte de Dios, ahí está la promesa. No sabemos el tiempo, no sabemos cómo, pero lo que sí sabemos es que se va a llevar a cabo en nuestra vida. Entonces, pasaron 10 años y Abraham y Sara no tenían un hijo porque ya eran pasadas de edad. Ya era Sara, ella ya no, por su edad, ya la producción de sus óvulos ya no se llevaba a cabo. Abraham era ya muy anciano y pues ya su virilidad se había apagado, el deseo de Sara se había apagado. Pero cuando Dios promete una cosa, hermano, es algo que tú debes de entender, que cuando Dios promete algo, no le importan a Él tus circunstancias. No le importan las cosas que tú estés pasando, tu debilidad física, tu condición física, los años que tengas. La promesa viene, porque Él es fiel. Él no quebranta su promesa. Así que, viendo Él su imposibilidad física, fisiológica, pero no espiritual, porque Él le creyó a Dios aunque vio que todo estaba en su contra. Porque cuando la promesa de Dios viene, escucha esto, hermano, cuando la promesa de Dios viene, todo se pone en tu contra. A veces cuando vienen los problemas, nosotros decimos: Señor, ¿ahora cómo le voy a hacer?
Pues en el capítulo 4 de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo explica precisamente que Abraham, dice el verso 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas naciones conforme a lo que se le había dicho. O sea, ahí estaba en latente en su mente la promesa de Dios, que decía, así será tu descendencia. Y su fe no se debilitó. Esa promesa que Dios le había dado en el libro de Génesis, en el capítulo 5, si no me equivoco, en el verso 5, no me equivoqué, Génesis 15, 5, el Espíritu Santo, le doy gracias a Dios que está siempre al pendiente para que no fallemos los siervos de Dios. En Génesis 15, 5, Dios le había dado una promesa a Abraham. Y Pablo hace referencia a esa promesa. Y dice la Escritura que él creyó contra esperanza. Y dice en el verso 19 que su fe no se debilitó. Miren, hermanos, para que las promesas de Dios vengan a nosotros, nuestra fe no debe desmayar. Yo debo de estar confiado de que Dios me ha dicho algo, me ha prometido algo, y eso viene, y entre más oscura se ponga la noche, es porque va a amanecer, y cuanto más difícil se ponen las circunstancias, es porque la promesa viene. Dios había dado una promesa hace 10 años a Abraham, y todo estaba en su contra, física, fisiológicamente. Los médicos le decían, estás loco, Abraham, ¿tú cómo vas a tener un hijo? Ponte a pensar tú tan solo. Pero él no se debilitó en su mente, él tenía en su mente que Dios había dicho algo, y por lo tanto él abrazaba esa esperanza. Él no se debilitó, y dice, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara ya era estéril. Tampoco dudó por incredulidad, porque esos son los enemigos de la fe, la incredulidad, la duda. Nosotros no debemos de dudar la promesa de Dios y no debemos de tener en nuestra mente incredulidad. Ve la promesa de Dios, dice, sino que se fortaleció por la fe. Romanos capítulo 10 dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es decir, que Abraham tenía en su mente que Dios le había prometido que él sería el padre de muchas naciones, y para que él fuera padre de muchas naciones tenía que empezar con un hijo. Así que en su mente continuamente él decía, Dios me prometió un hijo, Dios me prometió un hijo, y eso lo fortaleció. Cuando venga la duda y la incredulidad, solamente recuerda la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón, y entonces tu fe no se va a debilitar. Porque es la forma en que nosotros hacemos que nuestra fe se mantenga firme. Y dice después que dando además gloria a Dios. Es decir, que se fortaleció en la fe, no olvidando la promesa de Dios en su corazón, pero además glorificó a Dios. Hoy en este día tenemos muchas formas de glorificar a Dios. Lógicamente la mayor es nuestra obediencia. Pero podemos también adorar a Dios todos los días. Todos los días de nuestra vida nosotros podemos estar continuamente adorando a Dios y dándole gracias por las cosas buenas y por las cosas malas, porque todas las cosas nos ayudan a bien. Tú no entiendes por qué pasan las cosas. Tú no entiendes por qué tanto problema, por qué la carencia, por qué pasó esto, por qué pasó aquello, Señor, otra vez, ¿por qué? Porque la bendición viene. Porque no puede venir una bendición sin que antes venga la prueba de nuestra fe. Así que dice la Escritura que él no dudó. Y dice el versículo 21, al cual yo considero personalmente, aunque he escuchado otras personas también que han concordado conmigo, que este es el concepto de la fe. El concepto explicado de la fe.
Porque en Hebreos 11:1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero eso queda un poco así como que velado. Pero cuando yo vengo a este pasaje para explicar ese pasaje que yo no entiendo, esa es la hermenéutica, vengo a este pasaje y descubro que la fe es esto, estar, verso 21, estar plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Por tanto, dice Pablo, por eso también su fe le fue contada por justicia. Porque cuando tú estás convencido de algo de parte de Dios, entonces esa es la verdadera fe. Entiendo que cuando hay situaciones dudamos, porque ese es el primer sentimiento natural del ser humano. Pero después lo que debe de gobernar nuestro corazón es la confianza en Dios. Así que yo te recomiendo que cuando las cosas se pongan difíciles, te sientes en el sillón, pongas una alabanza, cierres tus ojos y que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo se conecten en confianza en Dios. Y que a pesar de que tú no entiendas por qué están pasando las cosas, tú digas, pero yo confío en ti, Señor. Y que cuando estemos en una cama por una enfermedad o algo, nuevamente nos pongamos en su mano y digamos, Señor, aquí estoy. Creo que todos los que somos verdaderos hijos de Dios y siervos de Dios, hemos pasado por ese proceso. En infinidad de casos. Cuando empezó el COVID en el mes de febrero, marzo, yo caí por el COVID y mientras estaba yo mareado, vomitando en el suelo, mi esposa estaba en la sala y yo ahí me sentía mal, no sabía qué hacer, me faltaba la respiración, ya no podía respirar y me pude, si yo me hubiera gobernado el temor o algo, pues yo creo que sí me hubiera muerto, pero algo me dijo, ten paz. Sabía que era Dios que me estaba diciendo, ten paz. Y dije, Señor, aquí estoy. Estaba yo ahí en el suelo. Y le dije, Señor, aquí estoy. Este es mi momento. Lo recibo y lo abrazo de corazón, Señor. Pero si no, ayúdame porque me voy a poner de pie. Y entonces me levanté. Di el paso de fe y me levanté. Porque hay algo en nuestra vida que nos dice que nuestro tiempo no ha acabado. Porque hay algo que en medio de las circunstancias nos dice que el propósito de Dios permanece en nuestra vida y no hay herramienta espiritual contraria del enemigo que pueda vencernos. Y eso nos levanta porque el poder del Espíritu Santo es glorioso en nuestra vida. Y yo creo que todos los que estamos aquí hemos tenido una experiencia de esas, donde hemos visto que todo se oscurece, donde se ha puesto a prueba nuestra fe y de que por un momento la duda está enfrente y la incredulidad, pero en medio de eso nosotros decimos, yo confío en ti, Señor. Yo no sé lo que está pasando, no sé, pero pasa el tiempo después de la oscuridad y empezamos a vislumbrar la bendición de Dios, porque la promesa de Dios es fiel con los que son fieles a Él. Con los que lo negamos, Él también nos negará. Así que es triste a veces ver a unas personas que se dicen siervos de Dios en la televisión, hermanos. Hoy están criticando muy fuertemente a uno que tiene una iglesia muy grande, que pastoreaba Marcos Witt y se quedó otro individuo y lo criticaron muy fuerte porque en un programa de televisión no pudo ni quiso expresar la buena voluntad de Dios acerca del Evangelio. Y es triste, hermano, cuando vemos a esa gente que mucha gente acude a esa iglesia, estadios completos, y los que dirigen ese lugar no tienen el valor para enfrentar al mundo y decirles, solo Cristo salva, y solo Cristo es el camino, la verdad y la vida, y le guste al que le guste y al que no le guste, pues ni modo, y si no me quieren volver a invitar, pues no me importa. O sea, pero eso está pasando porque eso está profetizado, hermano. Jesucristo lo advirtió. Así que nosotros tenemos que estar siempre bien atentos a esas circunstancias. Nuestra fe no puede entrar en duda. Nosotros tenemos que confiar. Por eso Pablo le enseñó a la iglesia de Roma y les dijo que Abraham es el ejemplo,
y que él estaba plenamente convencido. ¿De qué? De que Dios es poderoso. Cuando tú quieres una promesa, tienes que estar plenamente convencido de que Dios es poderoso. Así que cuando tú sabes que Dios es poderoso, tú sabes que Él tiene el poder y tú te puedes someter a Él para depender solamente de Él. Así que las instrucciones que en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, nosotros vemos en el versículo 9 al 11 que le dio el Señor, que les dijo: no llevéis oro, ni plata, ni cobre, ni en vuestros cintos, ni alforja, ni para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el obrero es digno de su alimento. El Señor les estaba queriendo enseñar que aprendieran a depender de Él. Porque ellos, al no llevar nada, ¿con qué iban a comprar comida? En aquel tiempo era el oro y la plata con lo que se hacía el intercambio. Las monedas en los países de los gobiernos que empezaron a tomar posesión de las ciudades, hacían monedas de los reyes o los gobernantes que estaban ahí, en ese caso Roma, y tenían los denarios y otros cambios, pero también el oro, la plata, la sal, con eso se hacía cambio. Y entonces dice el Señor Jesús, en pocas palabras: ustedes no requieren de esto. Tú no requieres de 2 túnicas, tú no requieres dinero, tú no requieres esto, tú me necesitas a mí. Por eso después el Señor Jesús le enseñó a los discípulos: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Porque cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, nuestra vida cambia, hermanos. Se quita el afán, se quita la desesperanza. Es increíble ver que apenas terminamos de comer y ya estamos pensando en qué vamos a comer mañana o qué vamos a cenar, ¿no? Oye, pues si acabas de comer. Mi esposa me dice a veces: ¿qué se te antoja para el rato? No, pues nada, pues ahorita estoy atascado, ¿no? Entonces no se antoja nada. Pero esa es una expresión de un afán. Bueno, pues no sé, pues tomamos leche, un café, un pan, es algo de menos, ¿no? Como les decía la semana pasada, no es lo que comes, sino con quien lo comes. Eso es lo que vale. No importa la comida, en la antigüedad hacían grandes banquetes, pero había mucha perversión y maldad. Y había gente como los discípulos de Jesús que se reunían en una comida ágape, que era la cena del Señor, y cada quien traía un platillo. Y una vez que ya estaban todos los platillos en la mesa y había invitados, gente que no conocía de Cristo, que los invitaban a esa cena ágape junto con los discípulos de Jesús, en ese momento hacían oración y compartían los alimentos, compartían el pan. Y entonces dice la Escritura que la gente, al ver la armonía, el amor, porque decían: bueno, pues es que ella trajo el pollo rostizado, ella trajo las carnitas, ella trajo los mariscos, y veo que aquí todo el mundo puede agarrar de todo porque todo esto es de todos. Y eso hacía que la gente anhelara ser parte del Evangelio, y por eso el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos, porque había una comunión entre la iglesia. No importaba quién trajo el refresco. Ay, ¿tú qué trajiste? ¿No trajiste nada? Ah, no, pues vete. No. No, es que si no pones, no comes. No, pues a lo mejor no trae. O sea, no debe de ser, hermanos. Estamos a punto, si Dios lo quiere, ¿verdad? Digo, no es organización de la iglesia, es de nuestro hermano Isaguirre, que va a hacer una salida. Y yo espero en Dios que tengamos todos en el corazón de reunir todo lo que llevemos, y que todos podamos compartir juntos, porque esa es la iglesia de Cristo, y darle ejemplo al mundo de que la iglesia de Cristo está unida y no está dividida, porque el Señor es el cuerpo y Él es el Dios poderoso que está en medio de nosotros y gobierna nuestros corazones. Así que ojalá, hermano, tengamos en ese corazón y juntemos todo y podamos estar ahí, lo que tengamos la oportunidad de ir, ¿verdad? Porque hayamos tenido la oportunidad de ir, pues estar ahí, compartir un tiempo juntos como iglesia y darle gracias a Dios. Y que la gente que va y que no conoce de Dios y nos vea diga: ah, caray. Y entonces venga también al conocimiento de Dios. Vea esa hermandad, ese amor, esa armonía, esa coinonía, ese compartimiento del pan, y los motive en su corazón a venir a Cristo. Hay muchas formas de evangelizar.
muchísimas formas. Lo que falta son obreros en la mies. Pero esta iglesia se está encargando de preparar obreros para la mies de Dios. Porque si el tiempo es corto, entonces necesitamos muchos pastores. Porque si las cosas se empiezan a poner tenebrosas, el corazón de mucha gente se va a poner muy sensible a las cosas de Dios. Necesitamos mucha gente que haga la obra de evangelización para que la plenitud de los gentiles entremos en las bodas del Cordero. Y muy pronto, hermanos, muy pronto estemos en la presencia de Dios. Entonces lo veré y le diré, ya ve, cabezón, como si era así. Sí, va a ser mi desquite, hermano. Pues sí. Cuando tu esposa te dice, ya ves, te lo dije, a su vez su desquite. Y yo también le voy a decir, ya ve, hermano. Ya ve, usted refunfuñaba, que pastor, que por qué me dice esto, quién es él. Y, bueno, ya está en la gloria, ¿no? Yo. Pero paso en ese viste. Entonces, hermanos, el Señor quería y siempre quiere que nosotros aprendamos a depender de Él. Usted no dependa de su economía, no dependa de su trabajo. Dios lo ha puesto, pero usted no depende de eso, ni del dinero que trae en la bolsa, hermano. Si Dios suple nuestra necesidad, Él mueve los corazones, Él mueve en su reino lo que sea necesario para alimentar a sus hijos. La prueba más grande es Elías, que lo alimentaron unos cuervos. Usted se puede imaginar, a la orden de Dios los cuervos salen, y ellos pudiendo salir para conseguir su alimento, ese día Dios les dice, oye cuervos, ustedes no comen, se lo van a llevar a mi siervo. Y entonces salen los cuervos, consiguen el alimento y se lo ponen en la mesa de Elías. Y Elías, que era siervo de Dios, come de los cuervos. Hermanos, Dios es tan poderoso que puede hacer cualquier cosa que tú ni siquiera te puedes imaginar. Él puede mover el corazón de quien tú menos pienses y creas, porque Dios es poderoso. Por eso Pablo les dice a la iglesia de Roma que Abraham no dudó, ni dejó que la incredulidad gobernara su corazón, sino que se fortaleció en la fe, y que además creyó que Dios es poderoso de hacer todo lo que Él le había prometido. Así, amados hermanos, nosotros encontramos esa verdad. Dios quiere que todos sus siervos, que todos sus hijos dependan de Él. ¿Cómo entonces diremos, Jehová es mi proveedor, si nunca lo he experimentado? ¿Cómo compartiremos a una persona que nuestro Dios es sanador cuando Dios nunca nos ha sanado? Muchas de las circunstancias de nuestra vida están puestas para que nuestra fe sea fortalecida, para que nosotros veamos la mano de Dios en medio de las circunstancias y creamos que Él es poderoso para cumplir todo lo que nos ha prometido. La quinta cosa, amados hermanos, que el Señor quería que los discípulos aprendieran es que nosotros debemos de encontrar, o la iglesia debe de encontrar, personas receptivas del Evangelio. Así que cuando nosotros leemos en el versículo 12 y 13 del capítulo 10 del libro del Evangelio de Mateo, dice, al entrar en la casa, saludad. Si la casa es digna, vuestra paz vendrá sobre ella, pero si no es digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Sabemos todos que el saludo judío es shalom, que es paz te sea dada. Es como cuando a veces te subes, ¿no te ha pasado que te subes a una combi, cuando te subes a la combi y dices a todos, buenos días, y nadie te contesta? Bueno, entonces malos. Pues es exactamente lo mismo, hermano. Cuando tú deseas algo bueno y la gente responde mal, tu paz se vuelve y entonces a ellos le queda el mal. Entonces en la salutación de los discípulos al llegar a una casa, shalom, si la persona contestaba shalom, en ese momento nuestra paz, vean, ellos no tienen paz, ellos necesitan lo que nosotros tenemos. Por eso siempre les he dicho, hermanos, que la ausencia de paz en nuestra vida
Es el semáforo de alerta que nos dice que algo está mal en nosotros. Cuando hay paz en nosotros, ese es el semáforo de verde que nos dice que todo va bien, que sigamos adelante. Porque la paz de Dios, hermano, no es que no haya ningún problema en tu casa. La paz de Dios tampoco es que tú no tengas ninguna prueba ni ninguna circunstancia. La paz de Dios es que en medio de todos esos problemas, tú estés en paz. En un concurso de dibujo acerca de la paz de Dios, ganó un dibujo donde estaba un pajarito metido en un nido, acurrucado con sus polluelos, mientras afuera había una tormenta terrible. El concurso se llamaba Expresar la Paz de Dios. Y entonces ganó ese dibujo porque se dieron cuenta que esa es la paz de Dios, que en medio de los problemas, las circunstancias, las carencias, lo que haya, yo estoy tranquilo porque tengo un Dios poderoso. Él conoce mis necesidades, Él conoce mis carencias, Él conoce mi corazón, Él conoce aún mis temores y mis dudas. Pero Dios es bueno, para siempre su misericordia, su gracia de generación en generación. Esa es la verdadera paz de Dios. Así que cuando los discípulos llegaban a la gente, le decían Shalom. Si la gente estaba atribulada y la gente era receptiva al Evangelio, ellos iban a responder Shalom. Iban a regresar la paz, no porque ellos la tuvieran, sino que ellos regresaban la paz que nosotros les habíamos ministrado. Por eso cuando nosotros llegamos a una casa, cuando nosotros llegamos a un lugar, el ambiente espiritual cambia. Porque nosotros llevamos la paz de Dios. Por eso nosotros consolamos a la gente, porque tenemos un consolador. A ti nadie te puede consolar si no tiene al consolador. A ti no te puede consolar un psicólogo, ni un psiquiatra, ni un médico que no tenga a Cristo. El único consolador es el Espíritu Santo y Él está en nosotros. Él es el que nos guía a consolar a la gente. Y cuando nuestro consuelo, nuestra paz viene a esa persona, ellos la reciben. Porque nosotros sí tenemos el verdadero consolador. Entonces a veces la gente nos quiere consolar cuando ellos no conocen de Dios. A buen árbol te estás arrimando cuando vas a pedir un consejo a una familia que no tiene a Cristo. Que tienes un problema y en vez de ir con el Espíritu Santo, meterte en tu cuarto y cerrada la puerta, hablarle a tu padre en lo secreto, vas con la comadre. No, qué testimonio. En vez de llorar en la presencia de Dios, en vez de sentir el abrazo del Espíritu Santo, de decirte no temas, yo estoy contigo, ahí vas con la comadre, sí, ya comadre, lo bueno que es cristiano, me invita a su iglesia, y dice que su Dios, sí, ya comadre, ya está bien comadre, ay, no, es que sí es un dolor tan grande, comadre. Y ahora tenemos esa frase en esta iglesia, qué testimonio. Donde tenemos que llorar es en la presencia de Dios. Cuando tú experimentas una sola vez el consuelo del Espíritu Santo a tu alma, tú nunca jamás te empiezas a consolar con la gente. Tú siempre vas a venir a Él. Él es el consolador. No es la comadre, no es el primo, no es el líder de la iglesia, ni siquiera el pastor, hermanos, es el Espíritu Santo. Mi labor como pastor no es que tú vengas conmigo porque yo soy el superpoderoso, el superoraciones, el ungido de Dios, hermano. Mi labor es que tú descubras a tu Señor para que vayas a Él, porque Él es tu Dios. Él es el Señor Dios Todopoderoso de los cielos y de la tierra. Él es el consolador, Él es el proveedor, Él es el sanador, no lo soy yo. Tú tienes que ir a Él. Tú tienes que aprender a ir a Él.
Cuando hay una necesidad, cuando hay un problema, cuando hay una circunstancia, cuando hay una duda, cuando no sabes qué decidir acerca de una circunstancia, ve a Él, Él te va a llevar a la persona indicada. Cuando Eliseo llegó con la viuda y la viuda lo consultó a él, es porque él era en ese momento el que estaba en lugar, el que estaba recibiendo los mensajes de Dios. Pero en este tiempo está el Espíritu Santo. Nosotros ya no necesitamos a Eliseo, no necesitamos a Elías, necesitamos al Espíritu Santo. Él es el que nos dirige, el que te dice, ve con esa persona. Así como el siervo le dio, dije, ¿cuántas tinajas tienes? Tengo tantas. Mira, ve con los vecinos y pídeles. Esa dirección te la va a dar Dios cuando tú vayas con Él y le digas, Señor, ¿qué tengo que hacer? Tengo esta situación. Él va a traer a tu mente, a tu corazón, la persona indicada. Esa persona que no te va a juzgar. Esa persona que no te va a criticar por tu situación. Esa persona que te va a ayudar. Pero comúnmente nosotros, como somos mexicanos, nos sabemos varias, pues ya mi mente está, ¿a quién le pido? ¿Con quién voy? Espérate, no, ve con Él. Señor, ¿quién? Él te va a decir, ve con Él, ve con Él. Y esa gente no te va a criticar, esa gente te va a ayudar, porque el Espíritu Santo, al estarte hablando a ti, ya está tocando el corazón de ellos y les está diciendo, tú vas a ayudar a mi siervo, tú vas a ayudar a mi hijo. Muchas veces les he contado, hermano, porque es real. Como el del sindicato de la empresa, un día se acercó a mí, yo estaba común, un día común, trabajando en el consultorio, atendiendo gente, y de repente pasa él, y entonces me dice, ¿puedo cerrar la puerta? Le digo, sí, cérrala. ¿Qué pasó? Y dice, fíjate que no vengo por una cuestión de salud, es que hay algo que no me deja dormir, es que yo siento, dice, es que yo no soy de tu religión. Dice, pero yo siento aquí, no puedo dormir, y a mí me está diciendo algo, alguien, no lo sé, que yo cada 15 días te dé 1,000 pesos. Yo dije, ¿estás seguro? Sí, de verdad no puedo dormir. Digo, ¿serás tú, Señor? Digo, para mí sería fácil decir, no, sí, Señor. Obedece. No, hermano, le dije, mira, ¿sabes qué? Dame chance. Hoy en la tarde voy a orar y mañana hablamos, si quieres mañana vienes. No, voy a poder dormir hoy. Le digo, tú pues, si no puedo dormir en semanas, dices, ¿no? Pues por un día más, le digo. Entonces yo fui a orar y le dije, Señor, tú estás tocando el corazón de esa persona. Hermano, no me alcanzaba mi sueldo, a veces no traía para el pasaje. Así como a veces le pasa a usted, yo también, a veces no tenía para comer, pero yo aprendí a depender de Dios. Entonces me empecé a acercar a Él y dije, Señor, ¿eres tú? Me dijo, soy yo, te lo estoy mandando. Bueno. Fíjate que ya oré a Dios. Entonces eso hizo certificar que yo no era un aprovechado, ni que yo era un gandaya, sino que yo esperé la voluntad de Dios. Y le dije, mira, ¿sabes qué? Dios te va a bendecir, yo no lo puedo hacer. Amados hermanos, durante cerca de 10 años, ese hombre cada quincena me traía 1,000 pesos. Cuando él salió de la empresa y se jubiló, me dijo, hoy, delante de Dios y delante de ti, yo puedo decir que he cumplido. Y me dijo, no sabes cómo Dios me ha bendecido. Y dije, pues bueno, si Dios te lo mandó, pues digo, Él te va a pagar, ¿no? Ahí está, hermano. Pero yo me motivé, yo no dije, a ver, pasen 10 hombres de fe y... No, se va a casar el hijo del pastor y pues a ver, móchense por 10,000 pesos por familia, ¿no? No, hermanos. Mira, hermanos, cuando las cosas son de Dios, Dios sobra. Yo no tengo que estar motivando a la gente. Es el Espíritu Santo que mueve nuestros corazones. Es el Espíritu Santo el que lo hace. El único problema es que no todos estamos conectados. Cuando alguien está conectado a la voluntad de Dios, solamente está su oído atento a su buena voluntad. Y otra vez, no estoy pidiendo dinero. ¿Ya? Yo no necesito de usted, hermano, ni de su dinero. Yo tengo un Dios poderoso. A mí me ha sustentado 18 años en el ministerio y yo no tengo ningún problema, hermano. Entonces, sáquese eso de su corazón. No es esa la voluntad de Dios en mi vida, hermano.
Y yo estoy predicando por eso, estoy poniendo un ejemplo. Como Pablo hace una imagen literaria, como Pablo pone un ejemplo en muchas cosas, nada más, pero no está motivado. Ah, si por eso entonces pasen 10 hombres de fe. Ah, no, aquí no hay fe, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, Dios quería que nosotros aprendiéramos a depender de Él. Por eso yo siempre hago alusión a los títulos para que no los borren de su cabeza. Lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a depender de Él. El ejemplo que puse es para que usted vea que Dios es fiel. Es uno de muchos que tengo, muchísimos. Me pasaría mucho tiempo. He tratado a través de los cultos compartirles de muchas cosas que Dios ha hecho en mi vida. De formas extraordinarias, milagrosas, poderosas, increíbles. Porque cuando tú dependes de Dios, Él suple tus necesidades. ¿Por qué estás endeudado? ¿Te has preguntado? Porque tú has querido suplir tus necesidades. Yo también aprendí, hermano. Yo también supe que mis deudas que tenía eran porque yo quería siempre suplir mis necesidades. Pero cuando yo aprendí a depender de Dios, jamás volví a sacar algo a crédito. Ahí queda. El que tenga oídos para oír. Así llegamos, amados hermanos, a este punto que dice que el Señor estaba buscando que las personas fueran receptivas al Evangelio. La gente, que dice la Escritura que cuando ellos llegaban y los saludaban Shalom y respondían Shalom, era porque ellas eran gente receptiva al Evangelio. Sabemos que en la antigüedad era una obligación que cuando venía un visitante a una casa tenía que ser recibido. Lo primero que tenía que hacer esa familia era darle un lugar donde descansar. Después quitaban sus sandalias, se las limpiaban, ponían a las jovencitas, los hijos, a limpiar las sandalias del visitante, mientras el padre de familia lavaba los pies de esa persona y la esposa preparaba un potaje o una comida para darle a este visitante. Cuando los discípulos venían y decían Shalom, y ellos eran recibidos, ellos percibían que esa gente era receptiva al Evangelio, porque la gente sabía, por ver solamente la apariencia de la gente, si eran samaritanos, si eran judíos, o si eran discípulos de Jesucristo. Entonces la gente, al recibirlos, recibían la paz de Dios en sus hogares. Entonces la bendición de Dios era recíproca. La gente de esa casa recibía la bendición espiritual, mientras que los discípulos recibían la bendición material, que era el descanso, el alimento, ¿verdad? Y esa tranquilidad que hacía estar en familia, conocer a esas personas. Y en el momento que estaba la comida, ellos no perdían el tiempo en compartirles la palabra de Dios. Así, amados hermanos, eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, que nosotros aprendamos a discernir a la gente que es receptiva al Evangelio. Dice también la Escritura, hermanos, en la carta a los Romanos, en el capítulo 9, fíjense cómo Dios sabía qué persona y qué gente los iba a recibir. Porque hay una de las cosas que yo he aprendido de Dios, y es que el Señor, cuando te envía a un lado, no te envía desarmado. Tú aparentemente no tienes nada, pero no sabes que Él ya ha preparado todas las cosas. La gente con la que te encuentras, la gente que te abre las puertas. Y dice el capítulo 9 de Romanos, en el versículo 15 al 18, porque aquí está la voluntad de Dios, su soberanía. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende, vean, subrayen esa palabra, no depende
del que quiere, ni del que corre, sino de Dios. Subraya esa palabra, sino de Dios, que tiene misericordia. Es decir, amados hermanos, que por donde ellos fueron encaminados a las casas de paz, es porque Dios ya había preparado la entrada de ellos en ese lugar. Por eso sabemos, amados hermanos, los siervos de Dios, que si nosotros vamos a algún lado, es porque Dios nos envió, no porque yo quise ir, porque es que esa hermana está enferma, es que ese hermano tiene ese problema. Pues sí, pero yo tengo que consultar a Dios y es su voluntad que yo vaya. Yo cómo sé que Dios está tratando con esa persona. Tal vez esa hermana, ese hermano se han apartado de Dios, no han querido saber de Dios, se han negado a la fe, no han querido obedecer y están en ese momento en el trato de Dios. Y si Dios me envía a consolarlo, pues yo voy, pero si Dios no me envía, no puedo ir, porque Él no me está enviando. Son cosas a veces, hermano, que la gente no entiende. Que los siervos de Dios vamos donde Dios nos manda, no donde nosotros queremos. No consiste en el que quiere, no consiste en el que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, donde que Dios quiere tener misericordia, Dios nos envía. Ay, pastor, es que se murió una persona acá, que si puede ir, y ahí llego yo y la gente ni me conoce, ni me quiere recibir. Y yo pues voy con el hermano, ni me recibieron. ¿Ah? No, pues es que yo pensé como se había muerto, lo iban a recibir. Oiga, pero pues no me aviente al ruedo sin fusil. Además, usted es cristiano, ¿no? ¿Por qué no usted predica? ¿No sabe usted predicar? Pues véngase a estudiar, véngase a ser discípulo. Porque la encomienda no es a los pastores, es a la iglesia. No le dijo Dios ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pastores no dijo eso, dijo iglesia, ir y predicar a toda criatura, ir y predicar. Pero eso se lo dijo Dios a la iglesia, a los discípulos, a los que están aprendiendo. Entonces no se preocupe por las palabras que va a decir, porque en el mismo momento el Espíritu Santo os enseñará lo que debáis de decir. Pero un día la iglesia despertará en esas verdades, Señor, y haremos la obra como tú quieres que se haga. Hermanos, si yo estuviera para los sepelios, nada más. Si yo estuviera nada más para las bodas de la gente que viene de vez en cuando y se acuerda que es parte de una iglesia, no ha venido en 2 años, 3 años, pero se acuerda que hay un pastor sonso que le puede, ¿verdad? Lo puede casar, pues ahí lo invita. Y si no hay barbacoa, no me invita. Entonces, hermanos, de verdad estamos muy carentes de muchas cosas, pero para eso estamos aquí, para aprender y para que podamos poner por obra las cosas que Dios nos ha mandado, hermano. Así que no consiste en el que quiere, hermano. Usted no está aquí. Si usted viene por primera vez, yo quiero decirle algo. Usted no está aquí por casualidad. Usted está aquí porque en el corazón de Dios, allá en la eternidad, Él dispuso que usted estuviera aquí, que escuchara este mensaje, que entendiera que no consiste en usted. O sea, si usted está aquí, es por la misericordia de Dios, que está motivando su corazón para que usted sea un receptáculo del Evangelio y venga salvación, porque el tiempo está cerca. Y le quiere dar la oportunidad. Así que una de las labores de los discípulos era encontrar gente receptiva, comunicarle el Evangelio, que tuvieran esa práctica de dependencia. ¿Por qué creen que Pablo dijo lo que dijo? Sé vivir en abundancia y sé vivir en la escasez. En todo estoy contento porque en todo he sido enseñado. Porque él sabía lo que era depender de Dios. Cuando tú dependes de Dios, a veces hay abundante y a veces no, pero tú no estás enojado por eso, ni le estás reclamando a Dios, ni le estás, Señor, ¿por qué hoy no comí? ¿Por qué no tuve? No estás en ese sentido.
Porque ¿qué tal aquellos días? Te va a decir el Señor, bueno, tú ahorita llevas 2 días sin comer, pero llevas 3 años donde pues, te ibas al McDonald's, te pedías una pizza, iba con el pastor Oscar a comer carnitas. Pero ahorita 2 días ya estás alegando. Así somos, hermanos. ¿Saben por qué? Porque somos malagradecidos con Dios. Porque no entendemos su infinita gracia y misericordia. Porque no entendemos, hermanos, su buena bondad. Porque Él quiere que aprendamos a depender de Él y en vez de ir y depender del vecino o del crédito que tengo en el banco, vaya delante de su presencia y le diga, Señor, ayúdame. Y entonces Él viene y nos ayuda. La siguiente cosa, hermanos, que el Señor quiere que nosotros aprendamos acerca ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, es que nosotros aprendamos la actitud que se debía tomar con la gente que era indigna de las casas. Porque aquí vemos 2 cosas, la gente que era digna y la gente que era indigna. ¿Cuál era la actitud que nosotros debíamos de tomar con la gente indigna? Con la gente que rechazaba el mensaje, con la gente que no quería saber nada. Dice la Escritura, si la casa es digna, versículo 13, vuestra paz vendrá a ella, pero si no es digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si alguien no os recibe ni oye vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Ahí no hay amor. Eso no es amor. Ay, hermanos, de verdad que si aplicáramos, como los apóstoles aplicaban, la corrección en la iglesia, ¿saben lo que hizo Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5? Cuando él aconsejó el actuar de la iglesia con respecto a un joven que en ese tiempo había cometido el pecado de fornicación. Y la orden de Pablo fue, saquen de la iglesia a ese perverso. Entréguenlo a Satanás para que su carne muera, pero su alma sea salva. Es decir, lo que estaba diciendo es que ese joven era salvo, pero por causa de estar practicando el pecado, él iba a sufrir la consecuencia de ese pecado en su cuerpo, que era la muerte física. Claro que Dios tenía un propósito con ese joven, claro que Dios en la eternidad ha puesto un camino recto en él, pero él en su libertad soberana, porque Dios nos ha dado esa libertad, a lo cual llaman ese libre albedrío, para decidir. Y el joven, en vez de decidir la voluntad de Dios, decidió el pecado, y el juicio para esa persona fue que lo expulsaran de la iglesia. Si nosotros aplicáramos eso en esta iglesia aquí, hermanos, y cada vez que el pastor se entera de un jovencito, de una jovencita, de un matrimonio, de alguien, hermanos, que está en esa situación, sacarlos de la iglesia por perversos, ¿qué diría la gente? Ahí no hay amor, ahí no hay, ay, pero ¿por qué los juzgaron así? Nadie es perfecto. ¿Se dan cuenta la ligereza, hermano, que ha entrado en la iglesia? Pero yo he entendido, hermanos, también que el Señor Jesucristo tiene mucha paciencia con las personas. Y les da un tiempo de arrepentimiento, porque el arrepentimiento no es venir aquí al frente y llorar. A mí las lágrimas de cocodrilo no me conmueven, ni el moco salido, a mí no me conmueven. Sépalo usted que a mí las lágrimas no me conmueven. A mí no me toca una persona, ¿qué me pasó? Pero no. Yo le digo, ¿sabes qué? Vamos a salir de las lágrimas y vamos a salir de las palabras
y vamos a entrar a los hechos. Yo quiero fruto de arrepentimiento. Que tu vida cambie, que tu actitud cambie, que tus pensamientos cambien y lo que hiciste no lo vuelvas a hacer. Eso quiero yo ver. Ese es fruto de arrepentimiento. A mí no me vengas a llorar, porque yo no soy un sacerdote que te va a poner penitencia. No te voy a mandar de rodillas con nopales al cerro, no. Ve delante de tu Dios, pídele perdón, arrepiéntete, como dice Isaías. ¿Cómo voy a recibir sus ofrendas y sus oraciones si no sienten dolor por su pecado? Si no se han arrepentido, si no se han convertido, se han vuelto a mí, a mis mandamientos, a mis preceptos. Entonces Dios va más allá de lágrimas, va más allá de que un joven, una jovencita le diga, estoy arrepentido, papá. No, yo ya quiero ver fruto. Y como el fruto lleva un tiempo, pues yo tengo que esperarme. Y sé que voy a estarte observando. Pero cuando yo vea el fruto, sabré que realmente tu arrepentimiento fue sincero. Y así pasa en todos los casos, en cualquier pecado, porque la fornicación es algo, amados hermanos, que es muy escandaloso, el adulterio y todas esas cosas, es algo escandaloso. Pero ¿qué tal la mentira? ¿Qué tal el engaño? ¿Qué tal el falso testimonio? ¿Qué tal la crítica? Es lo mismo. ¿Qué tal el pecado espiritual de fornicación? Porque hay pecado físico de fornicación y hay pecado espiritual de fornicación. Cuando la gente no viene a la iglesia, está fornicando delante de Dios. Porque no está adorando al Rey de Reyes, está adorando al diablo. Porque el que no es con Cristo es contra Cristo. ¿No ha leído esos pasajes? ¿Qué tal ese pecado de fornicación, de adulterio espiritual? Cuando nosotros no queremos venir a la iglesia, cuando nosotros no queremos servirle al Señor, cuando nosotros no queremos y andamos mejor en otras cosas que en la voluntad de Dios, eso es adulterio, eso es fornicación espiritual y se debería de juzgar de la misma forma. Así que la próxima vez que usted se vuelva a atrever a decir en esa iglesia no hay amor, piénselo. Use su materia gris y mejor diga, Señor, tú tienes misericordia de todos nosotros. Porque al igual que mi hermano que ha fornicado, yo también he pecado. No somos dignos de ser llamados tus hijos. Y la misma misericordia que a mí me estás ofreciendo por mis pecados de mentira, de engaño, de crítica, de chisme y todas esas cosas, Señor, aplícala a mi hermano que ha fornicado. Porque tal vez la piedra de él es más escandalosa cuando cae al río, pero la mía también no deja de ser pecado. Deberíamos de mejor, hermanos, tener ese margen para que más bien nosotros estemos en un punto digno de decirle a Dios, gracias Señor, porque hasta aquí me has ayudado. Porque a pesar de mis faltas me has sostenido. Es fácil, hermano, criticar a una persona que ha pecado de esa forma tan escandalosa. Pero ¿en qué de tus chismes, de tus mentiras? ¿A dónde fuiste, hijo? A tal lado, y no fuiste ahí. Estaba con tal persona y no estabas ahí. Eso es pecado. ¿Y qué cuando vas al tianguis y agarras un aguacate? Era un aguacate, señor, el robo. ¿Se lo pediste? No, el robo. Pues si me traje un clavo del trabajo, un clavo. ¿Qué es un clavo, señor? No es el clavo, es la acción, robo. ¿Se da cuenta, hermanos? Es por eso, amados hermanos, que siempre en mi oración está, Señor, perdóname de todos mis pecados, de todas mis iniquidades, de todas mis rebeldías, de todas mis injusticias, de todas mis malas actitudes, de todos mis malos pensamientos y de todas mis malas acciones, Señor, porque yo reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Pero como esos pecados no son tan escandalosos, los tenemos muy a la ligerita.
Pero ¿y qué cuando hablamos del hermano? ¿Qué cuando lo criticamos? ¿Qué cuando lo señalamos? ¿No has mirado que en tu ojo tienes una viga que no te deja ver? Saca la viga que está en tu ojo y entonces verás. Cuando tú quitas la viga de tu ojo te das cuenta de que hay un daño aquí en tu ojo y ese daño también lo está sufriendo tu hermano. ¿Alguna vez se les ha metido una basurita en el ojo? ¿Y cómo termina su ojo? No todo bien rojo, hasta el otro día hasta atrás las lagañas de aquí, pústulas aquí de... Hay quien hasta va al médico porque se le incrusta la basura en la córnea, hay quien le queda una conjuntivitis tremenda, pues es precisamente lo que Jesús está diciendo. ¿No ves que si tú quitas eso, que está lastimando tu vida, que es ese pecado, hay una herida en tu corazón? Pues lo mismo pasa cuando tú juzgas a otra persona, cuando tú la señalas, cuando tú no eres el juez. Entonces dejemos que sea Dios, amados hermanos, el que nos diga qué hay que hacer en cada caso. Yo cada caso lo trato aparte. Y entonces le digo, Señor, ¿qué tengo que hacer con esta persona? A veces Dios dice, actúa en misericordia. A veces Dios dice, háblale fuerte la atención. Y así lo he hecho. Porque yo obedezco a Dios, hermanos. Yo no pretendo agradar a las personas. Yo trato de agradar a Dios. Así que, amados hermanos, el Señor tenía que ver esa actitud que nosotros debíamos de tomar con la gente. En pocas palabras, si la gente no quiere oír, pues que no oiga. Eso ya no depende de nosotros. No consiste en el que quiere, ni en el que corre, ni en el que busca, sino de aquel del que Dios tiene misericordia. Entonces, si la gente es receptiva, es porque Dios tiene misericordia. ¿Qué debemos de pedir para nuestra familia? Misericordia, porque el tiempo está cerca. Y si el Señor nos jala, claro, hay problemas teológicos ahí, pero porque la gente no lee la Biblia. Pero si el Señor nos jala, amados hermanos, tu familia se va a quedar. Tal vez si tu mamá no conoce de Cristo, hoy la vas a llevar a comer a tu mamá, pero el día de mañana se va a quedar en el mundo, se va a ir al infierno. Ah, pero tú dices que la amas, tú dices le llevas flores, le vas a poner mariachis, la llevas a comer, ay mamita, hasta la abrazas, hasta le cantas la de Juan, amor eterno, ¿no? Y ahí estás. Preocúpate mejor por su alma. Tu mamá, si no conoce a Cristo, va al infierno. Tus hermanos, tu familia van directitos al infierno. Pide misericordia, porque tampoco consiste en ellos. Dios tiene que tener misericordia de ellos. Así es que debes de doblar las rodillas más seguido por ellos. El tiempo está cerca, hermano. Y si nosotros no doblamos rodillas por nuestra familia, cuando estés allá arriba, Dios te va a demandar esas almas. Y te va a decir, tú estuviste en tu casa, le llevaste pastel, le llevaste flores, pero no le hablaste de mí. Es mucho mejor que ellos rechacen a que tú no hables. Porque por un momento te van a rechazar, pero la semilla va a quedar sembrada. Y a través de la oración vas a estar regando esa semilla. Y llegará el momento que ellos te van a buscar a ti. Pero tú dices que los amas, tú dices que amas a tu compañero, tú dices que amas a tu amigo, se va a ir al infierno. Por eso dice Jesucristo, no hay mayor amor que esto, que uno dé su vida por sus amigos. ¿Por qué? Porque mientras no son de Cristo, no es tu familia, son amigos. Tú ya debes de comprender, hermano, que la familia de Dios es la familia que está aquí. Son tus hermanos en Cristo. Dios te puso en este mundo y te puso una mamá, un papá, un primo, pero ellos no son tu familia hasta que ellos vienen a Cristo. Entonces son de tu familia. Por eso a Jesús le dijeron, Señor, tu madre y tus hermanos están allá afuera. Y Jesús no los recibió porque
María y sus hermanos no habían creído en él. Y dijo Jesús, ¿quién es mi hermano? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi familia? Solo aquellos que obedecen a mi Padre. Ellos son mi hermano, mi prima, mi tío. Así que dile al que está a tu lado, tú eres mi hermano, mi primo, mi amigo. Tú eres mi familia. Tu familia está aquí. Tu familia está en las iglesias de Cristo. Somos familia. Cuando tú vas a un lugar y te dice esa persona, yo soy cristiano, ¿cómo te sientes? Te sientes arropado, y te sientes con confianza, te sientes con seguridad, porque es un hermano en Cristo. Aunque hay primos ahí metidos, porque tienen un testimonio que qué bárbaro. Esos ni parientes somos, nada más que todavía no se ha mostrado que son. Así, amados hermanos, si nosotros no entendemos esos principios acerca de lo que Dios quería que los discípulos entendieran, nosotros no vamos a poder avanzar en la vida cristiana. No vamos a lograr el propósito de Dios en este tiempo. Y muchas veces lo he repetido y se lo vuelvo a repetir porque quiero que le quede en su cabeza y en su corazón siempre. Y que usted siempre diga, yo recuerdo que mi pastor siempre decía. Porque si hay algo que se ha quedado en mi pastor son sus frases que, ya se decía, eso ya me la sé, pastor. Pues tómala para que te la vuelvas a aprender. Si tú eres salvo, sí, porque hay gente que no es salva, porque por su fruto los conoces. Si tú eres verdaderamente salvo, Satanás no está preocupado por tu salvación. Él está preocupado porque tú no cumplas el propósito de Dios para tu vida. Así es que Él te va a estorbar y va a impedir que tú logres el propósito de Dios para tu vida. Tú no sabes si estás en esta iglesia, porque Dios más adelante, en 1 año, en 2 años, en 3 años, no sé, si antes no viene Cristo, o te pone una labor evangelística de repente, porque entre más se acerque la venida de Cristo, el Espíritu Santo va a motivar más a su iglesia a ir y predicar el Evangelio. Y yo ya me puedo ver, hermano, ya me puedo ver en las calles, diciéndole a la gente, vengan, porque Cristo viene, porque hoy estamos aquí debajo de una lona, pero va a llegar el día que el Espíritu Santo nos va a mover en nuestro espíritu a salir a las calles, porque Cristo viene. Y no te va a importar si llevas agua, si llevas pan, si llevas un saco, si llevas alforja. El propósito es ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Estamos aquí bien cómodos, tapaditos del sol hasta se siente rico, yo hasta aquí siento rico. Pero llegará el día, y usted se va a acordar de mí, llegará el día que la iglesia será motivada a salir a las calles, a tocar a las puertas, porque el Señor viene pronto. Así que tú tienes que estar preparado. Y si tú no sabes si el día de mañana Dios te va a encomendar una iglesia, pero algo que sí te va a encomendar es que vayas y prediques el Evangelio. Y si no sabes cómo hacerlo, no vas a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Luego entonces Satanás habrá triunfado en tu vida, no en la vida de la iglesia, porque aunque tú y yo no predicamos, las piedras hablarán. Por eso hay un pasaje que me gusta mucho en las Escrituras. ¿Sabe por qué me gusta? Porque Dios no le pide permiso a nadie. Y les dice, y será predicado el Evangelio a todas las naciones. Y esa frase es una orden de autoridad de parte de los cielos. Así que no me importa si son mormones, testigos de Jehová o lo que sean en este mundo, ellos oirán la verdad un día. Por la iglesia de Dios. Y si tú eres parte de esta iglesia y no quieres oírla, vas a estar oyendo siempre. Nadie en esta tierra se va a escapar de escuchar el mensaje de Dios, porque Cristo ya viene. Y entre más se acerca, mientras más días pasan, el Espíritu Santo va a empezar a poner en el corazón de sus hijos su venida, y nuestro corazón lo va a anhelar cada vez más. Entonces estaremos en las casas postrados orando, estaremos en las casas
alabando al Rey. Estaremos en las calles hablando de Él, sin premura, y no importando nuestra vida, aunque nos metan a la cárcel, aunque nos lleven donde nos lleven, nosotros predicaremos la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y nadie la va a detener. No hay principado, no hay potestad, no hay nada que pueda detener la palabra de Dios. Y si tú no lo quieres hacer, Dios llamará a otra persona a hacer tu labor. Así que por eso la insistencia de que te prepares, porque esa es la ordenanza de Dios para los siervos, que sigamos insistiendo a tiempo y afuera de tiempo, y le digamos a la iglesia que el Señor está a la puerta. Nunca, nunca, hermanos, en toda la historia de la iglesia se había sentido tan cerca la venida de nuestro Señor. Nunca. Los apóstoles ya lo esperaban, ya decían, Cristo viene, Maranata, decía la palabra Maranata. Ellos se saludaban, Maranata, que significa Cristo viene. Créame que el día que el Espíritu Santo empiece a motivar los corazones de los verdaderos hijos y siervos de Dios, el saludo de esta iglesia va a cambiar y todos vamos a empezar a decir Maranata, Maranata, Maranata. Así te digo que está a tu lado, Maranata. Repíteselo otra vez, Maranata. Dile otra vez, Maranata. Póngase de pie esta tarde, hermano. Yo no sé si usted haya entendido esta frase que acabamos de repetir 3 veces. Maranata. Cuando usted analiza esa palabra y uno dice Maranata, la primera pregunta es, ¿estoy listo? Si en un minuto, si en 30 minutos, en una hora, en un día, en 10 días, 15 días, algunos años, viene el Señor y yo todavía vivo, ¿estaré listo? ¿Estás listo? Ya dejaste el odio, el rencor, los traumas de tu infancia, los afanes, las raíces de amargura que pueden estorbarte para que tú no entres en el reino de Dios. ¿Por qué no esta tarde, amada iglesia, y a partir de este momento? Porque si estamos anunciando en este humilde lugar, yo sé que el Espíritu Santo ya de hace tiempo, en la eternidad, había dispuesto este mensaje. Y a nosotros hoy proclamar Maranata quiere decir que ya estaba en el corazón de Dios. Luego entonces quiere decir que cada día más cerca está la venida de nuestro Señor, en el sentido de que esta iglesia salga de todo este mundo perverso, malvado, que cada vez se corrompe más. La pregunta es, ¿estás listo? Y no es difícil estar listo, el problema es que a veces nosotros no lo queremos estar. Así que si tú tienes que perdonar a alguien, ya perdónalo. Tal vez sea tu papá, tu mamá. Cuando yo empecé mi labor como pastor, un día el Espíritu Santo me recordó todas las cosas que a veces sin darse cuenta mi papá me causaron daño por sus actitudes, sus ofensas, sus golpes que me hicieron, o solamente su incomprensión y que pues no tuve un padre. Yo no sabía que había una raíz de amargura en mi corazón. Porque pues yo siempre respeté a mis padres, de verdad, hermanos, yo siempre los respeté. Y aunque mi padre era borracho y no nos daba alimento y nunca me trató bien, nunca yo oí de sus labios te quiero, hijo, nunca me abrazó, nunca me dijo. Y yo no sabía, hermano, hasta que yo empezaba el ministerio, estaba en la iglesia y entonces sentí que en mi corazón había una raíz de amargura por esa causa. Entonces fui guiado por unos siervos de Dios a decirle, papá, te perdono por todo lo malo que yo era chico, yo no me di cuenta que me lastimaste. Mi papá ya había muerto, mi madre había muerto también.
Y yo no sabía que había una raíz en mi corazón. Y ese mensaje no fue para un Día de las Madres. Pero qué mejor que a lo mejor todavía en tu corazón traes un rencor, una amargura con tu mamá. Tal vez ella ya no está. Ustedes que tienen a su mamá no saben lo privilegiados que son. Yo no lo sabía, pero un día ella me faltó. Y el primer 10 de mayo, yo sentí un dolor aquí tan profundo por no poder llevar una flor, una canción. Yo estaba en la estudiantina en ese tiempo, y entonces llegaba con el grupo de estudiantina con mi mandolina, mi capa, y entonces empezábamos a cantarle a mi mamá en la madrugada. Nos pasábamos toda la noche los de la estudiantina cantándole a la mamá, pero llegó un día que ella no estuvo. Y entonces cuando vino el primer 10 de mayo yo sentí que algo me traspasó. Y oí una voz en mi mente que me dijo: ¿te das cuenta de lo que has perdido? ¿Te das cuenta lo privilegiado que eras porque tenías una mamá? Perdona a tu mamá. Perdona a tu papá. Perdona a tus hermanos. Perdona al pastor. Perdona a tus hermanos de la iglesia. Que no haya raíces de amargura que nos impidan entrar al reino de Dios y escuchar la voz de Dios. Hoy es un buen día para perdonar, porque hasta la fecha es como que se converge. Pero más cuando el Espíritu Santo está hablando en nuestro corazón y nos está diciendo: tal vez, quizá tal vez tú no te habías dado cuenta que hay una raíz de amargura en tu corazón, porque tú consideraste algo que te lastimó por tu papá, por tu mamá, por tus hermanos, por la iglesia, por los líderes, por el pastor. ¿Por qué no perdonas? ¿Por qué no cerramos nuestros ojos, escudriñamos nuestro corazón y le pedimos al Espíritu Santo, al único que puede hacerlo, traer a nuestra memoria? Y va a venir a tu mente eso, porque yo supe que mi papá me había lastimado porque nunca me había abrazado y me había dicho: te quiero, hijo. Él me daba una patada y me decía: vete a la tienda y tráeme una cerveza. Y yo no sabía que me había lastimado espiritualmente hasta que estaba en Cristo y era un siervo de Dios. Empezaba a ministrar la iglesia y le hablaba a la gente de Cristo, pero el Señor vino y me dijo: hay algo en tu corazón que yo quiero sanar hoy. Así es que perdona a tu papá, perdona a tu mamá, porque tú no sabes las circunstancias en las que ellos crecieron, porque además yo soy el juez de la tierra, no tú. Así es que perdónalos. Y entonces yo cerré mis ojos y empecé: Estela, yo te perdono en el nombre de Jesús por el daño que me hiciste. Cuando te divorciaste de mi padre, tú no sabes cuánto me dolió. Entonces traje a mi corazón a mi padre y dije: Pedro, yo te perdono, porque tú nunca me abrazaste, porque recibí de ti golpes, humillación y pobreza, porque a mí me daba vergüenza andar en la calle con los pantalones rotos, con los zapatos rotos. Entonces dije: te perdono con todo mi corazón. Te perdono, papá. Y así fui recorriendo toda mi vida y empecé a perdonar. Perdoné a los tíos, perdoné a los abuelos, perdoné a la gente que me había lastimado, perdoné a los líderes de la iglesia que cuando yo era congregante me despreciaron, me humillaron. Los perdoné. Y
cuando yo salí de ese momento, obra del Espíritu poderoso de Dios, entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento empezó a gobernar mi corazón. Entonces empecé a ver el amor de Dios en cada persona. Entonces empecé a comprender por qué cuando la gente peca, Dios no le envía juicio en un momento. Porque cuando alguien se equivoca en un ministerio, un líder, y vienen y me dicen, pastor, es que esa persona es mala, es que esa persona no sabe dirigir, es que esa persona nos trata mal, yo empecé a entender la misericordia de Dios y dije, hermanos, tengan paz, tengan calma, todos estamos en un proceso, el proceso de la santificación de nuestra alma, el proceso que nos lleva a la vida eterna, porque sin santidad nadie verá al Señor. Así es que, hermanos, ¿por qué no nos perdonamos? ¿Por qué no hoy cierras tus ojos, levantas tus manos y empiezas a perdonar a tus padres, empiezas a perdonar a tus abuelos, a tus tíos, a tus hermanos, a tu hermana, a tu hermano, a tus primos? Y si tu madre ha partido con el Señor, si tu padre ha partido con el Señor, perdónalos. Suelta esa carga. Ellos ya han sido juzgados por Dios, pero tú llevas la carga. Suéltala, suéltala, suelta la carga en el nombre de Jesús. Sé libre esta mañana. Perdona, perdona a tu esposo, perdona a tu esposa, perdona a tus hijos. Maranata, Maranata, Maranata. Él viene por una iglesia limpia, santa y pura. Lávate, límpiate. Decía el profeta Isaías, lávense, límpiense, que no les vea yo nuevamente ver esas maldades en ustedes. No me traigan sus sacrificios, no me traigan sus fiestas. Lávense, límpiense. Lávate, hermano, límpiate. Sal de este lugar con gozo, sal de este lugar limpio, purificado delante de Dios. Sal con una sonrisa de este lugar, lleno, lleno, lleno de su presencia, para seguir adelante todos los días de tu vida, todos los días de tu vida, hasta que Él venga, hasta que Él venga, hasta que lo veamos cara a cara, hasta que nuestras lágrimas se conviertan en gozo, hasta que entendamos cómo fuimos conocidos por Él, hasta que veamos su rostro y caigamos de rodillas. Tal vez no alabemos, tal vez correremos de gozo, no sé lo que haremos, pero estaremos en Él, con Él. ¿Cuántos de nosotros no anhelaríamos darle un abrazo a Jesús? Él va a permitir que nosotros lo abracemos. Él se va a bajar de su trono y va a venir y caminar delante de nosotros y abrazará a todos personalmente. Irá con uno, irá con otro, enjugará nuestras lágrimas y nos llenará del gozo de su presencia, del gozo de su bendición. Entonces se acabará toda tristeza, todo dolor, toda angustia, y entenderemos el porqué del sufrimiento, entenderemos el porqué de las pruebas, entenderemos el porqué de las carencias, porque Él nos amó con amor eterno, que sentirá mi corazón. En que tú me quedaré, dile, o de o de rodillas yo caeré, cantaré.
Será lo que abrazarte con todo mi corazón, darte gracias por esta hermosa vida, darte gracias por mi familia, por mis hijos que me diste en este mundo, darte gracias, Señor, por el amor que siempre me mostraste, tu fidelidad, tu gracia y tu misericordia, Señor, de tu gloria, sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, hoy que tú me quedaré, de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré, cantaré, aleluya, o sin nada me quedaré, solo me imagino. Pides perdón. ¿Por qué no sales de tu lugar y le dices a tu esposa, a tu esposo, te amo, mi amor, perdóname por no ser lo que tú esperabas? ¿Por qué no vas con tus hijos y le dices a tus hijos, no sabes cuánto te amo, hijo? ¿Sabes que a nosotros los hijos nos hace falta eso? Yo te estoy hablando que pasé años sin un abrazo. Pues ve con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos, sana tu corazón, sé limpio delante de Dios. No podemos ir a una encomienda si no estamos limpios. No podemos llevar a cabo una obra si no estamos puros delante de Dios. Tal vez no tengas nada contra nadie, pero sal con alguien, dale un abrazo. Dile a esa persona que Dios está con él, que no tema, que sea valiente, que sea esforzado.
alguien al que usted y yo le debemos todo. Y al que en esta mañana tú y yo le tenemos que pedir perdón, y ese es nuestro Dios. Porque no hemos aprendido a depender de Él, porque hemos confiado en otras cosas y no en Él. Así es que el Señor es el que merece que nosotros hoy en esta mañana nos acerquemos y le pidamos perdón. Y le digamos en esta mañana y en su lugar, cierre sus ojos, acérquese a su Señor y dígale: Señor, perdóname. Perdóname si me he olvidado de ti, si no he orado, Señor. Perdóname, Señor, si no te he considerado en mis decisiones. Perdóname, Señor, si no he sido obediente. Perdona mis pecados, mis ofensas, mis iniquidades, mis rebeldías, mis injusticias, mis malos pensamientos, mis malas actitudes y acciones, Señor. Perdóname, Padre. Perdóname si no he confiado en ti, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, te lo ruego, con misericordia de mi vida, Señor. Porque me equivoco muchas veces. Perdóname, Señor. Quita de nuestro corazón, de nuestra vida. Escudriña mi corazón hoy en esta mañana, Señor. Si hay altivez, si hay soberbia, orgullo, vanagloria, arráncala de mi corazón porque no me sirve. Pon en mi corazón humildad, Señor. Pon en mi corazón, Señor, mansedumbre. Dame sabiduría y inteligencia, Señor. Que buen espíritu me sustente. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que en esta mañana, con toda humildad y reverencia, sanes toda enfermedad espiritual en la iglesia. Que nos laves, que nos limpies, que nos purifiques, Señor. Para que estemos listos cuando tú nos requieras en tu presencia. Lava la iglesia, purifícala, santifícala, Señor. Perdona los pecados de tu iglesia, Padre. Ten misericordia hoy. Ten misericordia hoy de todos nosotros. Por eso te lo pedimos humildemente, Señor, en el nombre de Jesús. Si es tu buena voluntad, Señor, sanar alguna enfermedad, yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que esa enfermedad hoy sea sanada. Cáncer, diabetes, hipertensión, toda enfermedad de los riñones, todo dolor de cabeza, todo dolor de garganta, toda enfermedad de los ojos. Padre, en el nombre de Jesús, de gracia recibimos y de gracia damos. Ten misericordia de tu iglesia y sánala, Señor. Sánala, Padre, en el nombre de Jesús. Si hay en esta mañana una persona que tenga una dolencia o está pasando por un proceso de enfermedad, yo le pido que con toda su fe venga hoy al frente. Hoy vamos a orar por eso. Hoy Dios está poniendo en mi corazón que oremos por eso. Así que si hay en esta mañana una persona que tiene una enfermedad, venga aquí al frente. Vamos a orar con fe por usted. Dios va a hacer la obra, no soy yo no soy el ungido del Señor, así, el superpoderoso. Es el Espíritu Santo que está esta mañana y Él quiere hacerlo. Él en su buena voluntad solo espera que usted venga con fe y con esperanza. Y con esa certeza de que Dios es poderoso de hacer lo que a usted le ha prometido. Y saque de su mente, de su corazón la duda. Y deje obrar al Espíritu Santo. Dice la Escritura que la oración de fe va a sanar al enfermo. Así que, pastores, vamos a orar por ellos con fe. Y vamos a pedirle a Dios que Dios traiga sanidad física y espiritual en sus vidas. Y que el Espíritu Santo haga una poderosa obra hoy en esta mañana. Amado Espíritu Santo, recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que seas tú obrando en esa hora, Señor. Esto nosotros no lo hacemos comúnmente en este lugar. Tú lo sabes, Señor. Pero queremos, Señor, que tú esta mañana lo hagas porque tú lo has puesto en nuestro corazón. Es el deseo
su corazón, Señor. Así que pedimos por la enfermedad, por toda enfermedad, Señor, llámese como se llame, que seas tú obrando en los corazones de mis hermanos, que uses nuestras manos, que uses nuestras palabras, y que seas tú obrando en sanidad en sus cuerpos. Obra sobre los riñones, obra, Señor, sobre el cerebro, sobre el cerebelo, sobre todo aquello que está controlando los órganos. Señor, cancela el cáncer. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que obres y que seques el cáncer, que seques la diabetes, la hipertensión, que se abran las arterias, que tengan elasticidad normal y que pueda venir sanidad sobre nuestros cuerpos, que quites todo dolor de cabeza, toda aflicción, que sanes el alma y el espíritu y el cuerpo, Señor, que seas tú poniendo tu mano en la mano de mis hermanos pastores para que se obre tu buena voluntad esta mañana, que seas tú obrando sobre estos cuerpos, que seas tú, Señor, sanando toda dolencia. Amado Espíritu Santo de Dios, yo te ruego, Señor, que toques los riñones, que toques el intestino, que toques, Señor, en el nombre de Jesús, los órganos que no están funcionando bien. Tú que eres Dios santo y poderoso, tú puedes hacerlo. Tú me has dejado ver cómo la gente se levanta de las sillas de ruedas. Tú me has dejado ver cómo se secan los tumores. Tú me has dejado ver, Señor, cómo con tu palabra las enfermedades son sanadas. Tú nos has dejado ver, Señor, cómo en hermanos de esta iglesia han sido sanados de muchas enfermedades. Señor, en el nombre de Jesús, yo hoy te ruego por la gente que está aquí al frente, que tú obres con sanidad, que tú traigas sanidad, Señor, en su mente, en su corazón, en su alma, en su cuerpo. Que se sane ese riñón, que se sane ese corazón, que se sane ese intestino, que se sane ese estómago, que se sane el páncreas, el vaso, que se sanen las arterias, que se sanen, Señor, las venas, que se cierren, Señor, las heridas, que se sanen los ojos, que haya sanidad esta mañana, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Tu gracia, Padre, de generación en generación. Dale la fe necesaria a mis hermanos para que esa obra poderosa haga efecto en su vida. Quita la duda, quita la incredulidad y ayúdales a ver tu sanidad. Señor, gracias te doy esta mañana por tu bondad y tu misericordia, Señor. Amén. Amén, amén. Denle un fuerte aplauso a Dios, hermano. Aleluya. Vamos a pasar a nuestros lugares, hermano. Le damos muchas gracias a Dios. Tome su lugar.